¿Eh? Después del gallo pinto. ¿Eh? Se puede cantar bien, ¿eh? Parecen gallos cantando, ¿eh? Ah, bueno, después hablamos de eso. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que Santiago, estamos estudiando el libro de Santiago y explorando qué es lo que este hombre le escribió a los creyentes judíos, en este caso, en el capítulo 1, verso 1, habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Pero eso no quiere decir que lo que dice este hombre no tiene nada que ver con nosotros. Siempre insisto y reenfatizo este asunto, ¿no? Que lo que escribieron estos hombres, si bien es cierto que escribieron para cierto personal, por eso, por ejemplo, Pablo dice que escribió a cartas a ciertos lugares o congregaciones que están ubicadas geográficamente, eso no quiere decir, o en este caso Santiago, judíos que habían sido dispersos por la persecución, no significa que no tiene ninguna aplicación a gente que está fuera de esos círculos. Entonces, estudiamos a los autores y los destinatarios de las cartas que escribieron, pero tenemos que tener en cuenta que el autor último de todo esto es Dios y que está escribiendo forma parte o compendio de lo que llamamos hoy el canon para beneficio de todos los cristianos. Así que tenemos que salir un poco del frasco y mirar qué aplicación tiene esto también para todos nosotros. Esto es muy importante. Y bueno, habíamos dicho, un poquito para conectarnos con lo que habíamos visto anoche, hoy vamos a mirar el capítulo 2 de Santiago, pero habíamos indicado que este hombre lo que hace es indicarle a estas personas que estaban pasando las mil y unas, ¿no? Gente que estaban pasando por pruebas debido a las persecuciones que se estaban levantando, y entonces iban escapando de estas persecuciones con vidas muy comprometidas, con mucha carestía, y esto estaba creando problemas emocionales y espirituales en esta gente. Y entonces Santiago, como buen pastor, escribe una carta para orientar, para reenfocar, para corregir cositas que estaban fuera de lugar entre estas personas. Y entonces habíamos indicado, y estoy usando el verso central, digamos, la plataforma donde vamos tejiendo todas las ideas, en el versículo que está en el capítulo 5, verso 7 de Santiago, que dice, ¿algunos se lo acuerdan? Lo que dice allí, de memoria, ¿Qué dice? Santiago 5:7, la primera parte. ¿Qué nos pide, por lo tanto? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Dime una cosa, ¿tienes paciencia? Porque yo no sé cuándo va a venir el Señor, ¿no? Ya pasaron 2000 años. Así que el reloj de Dios funciona diferente al nuestro, 2000 años es bastante. Y yo no sé si no viene hoy, la semana que viene o dentro de 2000 años. Algunos dicen, no, pero mire, pastor, que el mundo ya está dado vuelta y, en fin, creo que ya se viene el Señor pronto. Bueno, no te olvides que eso decían cuando cayó en el año 476 de la era cristiana, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el mundo entró en un cataclismo y la gente pensaba que ya venía el Señor. En 1453, cuando cayó el reino o el imperio de Oriente, el Imperio Romano o Constantinopla, la gente dijo, viene el Señor. Cuando fue la invasión de los hunos, pensaban que venía el Señor. Cuando estalló la peste negra en Europa, que devastó un tercio, o algunos dicen la mitad de Europa, decían que venía el Señor. Cuando apareció Adolfo Hitler, decían que ya venía el Señor. Y últimamente, cuando fue toda la saga de Irak con el Occidente, decían que Saddam Hussein era probablemente el anticristo y Babilonia
estaba resucitando, no sé, hasta se escribió un libro sobre eso, y decían, that's it, en estos días aparece el Señor. Y bueno, acá estamos en el retiro, todavía no vino el Señor. Así que, una vez más, recuerden que si bien es cierto que el mundo está aclimatado con un montón de incertidumbres y problemas, solamente Dios en su sola potestad sabe cuándo va a cerrar el tiempo de la historia humana. Así que, mientras tanto, hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, aunque no sepamos cuándo va a suceder. Entonces, este hombre, habíamos indicado que la palabra paciencia, ¿alguno se acuerda qué significa? ¿Cómo deberíamos traducirla mejor? La palabra paciencia. Longanimidad. ¿Qué quiere decir? Aguantar por largos periodos de tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Hasta la venida del Señor, exactamente. Aguanten, dice Santiago, tengan paciencia, aguanten hasta la venida del Señor. Longánimos. Ya habíamos indicado ayer que tenemos que ser longánimos en nuestra preparación. Estuvimos hablando cómo Dios usa las pruebas, capítulo 1, versos 2 en adelante, cómo Dios usa las pruebas para ir formando nuestro carácter cristiano hasta la venida del Señor, cómo Santiago nos aconseja que si no sabemos cómo abordar las pruebas, que le pidamos a Dios sabiduría para ver cómo hacemos para encarar esas situaciones. Y habíamos indicado la importancia relevante que tiene la palabra de Dios para explorar esa sabiduría de Dios. Yo insistí ayer que muchas veces hay personas hoy que están orando, esperando de que suene una voz del cielo, que se manifieste Dios como lo hacía a lo mejor con los profetas del Antiguo Testamento, hablándonos específicamente, que nos dé respuestas audibles a cómo encarar ciertas situaciones. Prácticamente estamos a veces tratando de buscar una especie de cristianismo místico, la experiencia religiosa, cuando realmente tenemos todo el compendio del consejo de Dios en la palabra. Entonces, si vas a orar por sabiduría, zambúllete en la Escritura, porque ahí es donde Dios nos está hablando y nos está dando las pautas que tenemos que seguir para hacerle frente a las problemáticas, las tribulaciones, las adversidades, incluso, fíjense en ustedes, cómo abordar las tentaciones, porque no podemos, las tentaciones vienen. ¿Se acuerdan que el Señor, parte de su enseñanza en cuanto a la oración es, Padres, líbranos de toda tentación? Vemos en esa oración modelo cómo Jesús apela a la asistencia o la intervención de Dios para inclusive ayudarnos cuando somos enfrentados por la tentación. Así que hay que ir a la Biblia si queremos sabiduría. Hoy vamos a mirar longánimes en nuestra fe, la segunda parte. Longánimes, o longánimos, debo decir, en nuestra fe. Y dice el capítulo 2, vamos a leer varios versículos acá, pero fíjate por ahora que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Tomen nota de esto. Que vuestra fe sea sin acepción de personas. ¿No suena raro eso? Que Santiago le escriba a hijos de Dios, muchachos, ustedes tienen que ejercitar una fe, pero que sea sin acepción de personas. ¿Agarran la onda? ¿Cuál es el problema que está abordando Santiago acá? Una de las áreas donde la gente falla cuando hay pruebas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles que muchas veces no sabemos cómo abordar, es en buscar relaciones con gente del mundo influyente. En mi tierra decimos buscar la cuña. ¿Entienden ese término? Me voy a codear con el tipo este, o la señora esta, porque por ahí puedo tener una palanca que me ayude a gambetear las pruebas por las que estoy pasando. Y a veces nos mezclamos con un personal que es más que dudoso. Incluso gente que muchas veces sabemos que son una partida de sinvergüenzas. Muchos de ellos tendrían que estar atrás de las rejas. Otros, bueno, tienen su manera de sortear, ¿no es cierto?, la justicia.
Y muchas veces sabemos, incluso puede ser que nos enlistemos a trabajar en empresas que son dudosas, que estafan, que roban. Imagínense, por ejemplo, que el famoso Pablo Escobar, el rey del cartel, o estos que están agarrando ahora ahí en Centroamérica, en México y demás, que le ofrece un trabajito. Pablo Escobar dice, dígame, ¿tiene trabajo? No. Bueno, ya está sonado, Pablo Escobar es historia, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo. ¿No tiene trabajo? Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a dar unos pesitos para que me haga una gauchada. Sí, cómo no, muchas gracias, don Escobar. Se sabe que hubo mucha gente que se entristeció con toda la saga de Escobar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recibían tela de este señor. Bueno, eso está mal. Y parece mentira que eso sucede en el mundo, pero lo que está abordando Santiago es serio, porque hay creyentes en aquel entonces que se estaban codeando con personas de conducta no grata, personas con plata, y que estaban haciendo daño a los cristianos pobres. Y entonces estos cristianos estaban acercándose a estas personas y tirando a un lado a sus hermanos que formaban, digamos, la base de la pirámide social, y decían, con estos no me voy a juntar. Hermano, de más está decir, ¿no? Creo yo que todo esto es un poquito de sentido común cristiano, de que esto no se hace, esto está mal, esto es incorrecto, pero son cosas que estaban sucediendo en aquel entonces. Entonces, por otro lado, hay creyentes que están en la situación económica de sus vidas que están un poco mejor que otros cristianos, económicamente hablando. Pero el problema es que a veces estos cristianos, que hoy llamamos cristianos de clase media, puede ser en la línea de la clase media, estamos un poquito más abajo, otros poquitos más arriba, no somos ricos ni millonarios, pero estamos ahí, ¿no es cierto?, en la vecindad. Y no nos queremos juntar con los cristianos que están en la línea de abajo, de la pobreza, porque no tienen nuestra altura, porque no tienen nuestro nivel. Y entonces no nos acercamos a ellos, porque no tienen nuestro estatus. Y eso es más común de lo que nosotros imaginamos en nuestras sociedades del oeste, especialmente en estas sociedades de Norteamérica. Yo he visto cristianos que a lo mejor se van a pasear a sus países y juntan plata en el banco, preparándose para el viaje. No digo que ustedes hagan esto, no sé. Y se van a sus países y hacen, en fin, ¿cómo decimos? A ver, el paripé de que estamos allá en Norteamérica forrados de plata. Y entonces invitamos a la gente allá a comer, rentamos un auto, le compramos cosas a la gente y empezamos a tirar plata. Y la gente allá piensan que acá en Norteamérica tenemos la máquina de hacer billetes. ¿Por qué? Porque nosotros somos pavos reales, que vamos allá a fanfarronear, que yo soy canadiense o soy norteamericano, y entonces me estoy mezclando con Obama, ¿no? Soy de allá del norte, y entonces lo que hacemos es, en fin, gestar un poco de envidia con la gente de allá. Y eso está mal. Vamos a hacer pinta, y eso nos da testimonio del amor de Cristo. Discriminación. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero resulta que Santiago nos dice que esa paciencia demanda un ejercicio estricto, fíjense en lo que les digo, estricto de la fe, que es el confiar en Dios en medio de las circunstancias adversas o de las pruebas. ¿Por qué? Porque Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 6, ¿alguien sabe lo que dice Hebreos 11, 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nos damos un paso atrás de la carta de Santiago y empezamos a mirar el panorama de la teología bíblica, notamos que la fe de la que habla Santiago, desde la perspectiva de la revelación, es una fe que debe agradar, en última instancia, a Dios, no a los hombres, a Dios. Y si no tenemos y ejercitamos la fe, tu fe no vale un comino.
Dice este hombre, no podemos agradar a Dios. Y claro, podemos entrar en el debate teológico acá, de qué tipo de fe se está hablando de la fe salvífica, pero está hablando también de otro tipo de fe que vamos a estar analizando en un momento. Desafortunadamente, hermano querido, en la iglesia contemporánea hay acepción de personas. Es doloroso esto, ¿eh? Nosotros en la iglesia hacemos discriminación social, es decir, no nos juntamos con los cristianos pobres, porque, en fin, no encaja dentro de mi gremio. Hacemos discriminación cultural, discriminación racial, no es de mi color. Yo recuerdo con mi esposa fuimos una vez a Atlanta y fuimos a visitar supuestamente la primera iglesia bautista de Atlanta, donde eran todos blancos. A nosotros nos vieron, más que nada a mi señora, ¿no?, como bicho raro, porque eran todos blancos con blancos. Yo era un blanco con una oriental, asiática. Entonces acá la gente nos miraba medio raro. Y luego me voy a enterar que ahí estábamos a una cuadra o dos de una avenida principal que separa la parte blanca de la negra, o de color, de Atlanta. A una cuadra estaba la primera iglesia bautista de Atlanta. Así que estaba la primera iglesia bautista de Atlanta de un lado de la avenida y la primera iglesia bautista de Atlanta del otro lado. Una era de blancos, la otra era de morenos. No había ni un blanco en la iglesia de los morenos, no había ni un moreno en la iglesia de los blancos. Qué lindo ejemplo del reino de Dios, ¿eh? Discriminación racial. Discriminación étnica. Étnica quiere decir de pueblos. Yo no me junto con los argentinos. Son unos fanfarrones, es verdad, ¿eh? Es verdad. Me duele, perdón, partida de fanfarrones. Ellos piensan, tenemos un obelisco que no vale 2 pesos en Argentina y pensamos que es el eje donde da vuelta el mundo, ¿no? No me junto con los uruguayos, con los chilenos. Nosotros somos centroamericanos, tenemos una congregación de centroamericanos o de sudamericanos. No queremos saber nada con los yanquis porque los tenemos atascados en el Górgoro y cosas por el estilo. Discriminación étnica, discriminación académica. Esta persona no tiene estudios, no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Cuando nos sentamos a conversar no podemos tener un lenguaje apropiado porque este es un pedazo de bruto, sin educación. Y entonces mi nivel, mi retórica, es demasiado alta, mi altura intelectual es demasiado alta para yo conversar con estas personas. Discriminación económica. Yo tengo una cuenta bancaria que es abultada, este pobre infeliz que no tiene un mango partido al medio. Entonces, ¿qué me voy a juntar con eso? Yo he conocido gente así, ¿saben? Gente que inclusive han dejado la iglesia porque estiman de que nosotros, los hispanos inmigrantes, no tenemos plata. En cambio, yo soy estudiado y tengo que mezclarme con la gente profesional. Bueno, eso es lo que está tratando de indicar Santiago, entre otras palabras. Hay que cepillar ese tipo de actitudes porque esa es una fe mal practicada, es una fe mal abrazada. No es la fe que el Señor Jesucristo quiso y quiere que nosotros practiquemos. Entonces vamos a tratar de analizar en líneas generales qué tipo de fe predica Santiago a los lectores. Y lo primero que encontramos fuera del contexto del capítulo 2, pero en el contexto de toda la carta de Santiago, lo primero que nos habla o demanda este hombre es que tiene que ser una fe templada. Una fe templada. Fíjate, versículo 3 del capítulo 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ayer le dimos otro enfoque a esto, hablamos de las pruebas, pero ahora nos estamos enfocando en la fe, que es un tema radical en toda la carta de Santiago. Voy a pasar en una forma un poco superficial, porque estamos hablando del tema de la paciencia, pero la fe es un tema fundamental y abre toda una serie de estudios basados en esta carta de Santiago acerca de la fe. Hay muchos que hablan de una tensión entre el aborde del tema de la fe por parte de Santiago con la fe que aborda Pablo, y quieren poner en conflicto a estos dos hombres. Grave error, porque no hay ningún conflicto, los conflictos se los meten los hombres de afuera. Por eso es importante estudiar el tema de la fe
Yo los invito a que lo investiguen en casa esto, porque es un tema fascinante. En otras palabras, Santiago quiere que nosotros practiquemos una fe que ha sido puesta a fuego. Templar, ¿saben? ¿Entienden el concepto de templar? Antiguamente se preparaban las espadas, ¿no? Y entonces la manera de templar el metal era de cambiarlo de calor a frío. Eso era lo que templaba el metal, lo hacía fuerte. Si usted agarra un pedazo de fierro, sin templar, puede ser un pedazo de fierro grueso, pero a cierta presión se parte. Las espadas, por supuesto, es un pedazo de metal fino y con filo. El primer golpe que usted da con una espada que no está templada se parte. No sé si alguna vez vieron eso. Yo vi una vez, inclusive, una escalera hecha de fundición que se partió. No lo podíamos creer cuando vimos esto, porque estaba mal templado el metal. Entonces, ¿qué hacen? Los herreros o los que forjan estas cosas, lo que hacen es meterla en fuego, hay un fuelle, ¿no es cierto?, y le dan calor, la sacan al rojo, le dan la forma, martillazo, pero luego la meten en el agua fría, la enfrían, luego va otra vez al fuego, hacen el mismo trabajo y luego al frío. Y ese cambio de temperatura, esa exposición a estos cambios bruscos, violentos, es lo que va forjando el metal y luego lo hace tremendamente fuerte. Tal es así que pegan las espadas en la batalla y no se parten. ¿Se dan cuenta? Así que eso quiere decir templar. Se puede templar el oro también. Se lo hace quemando todas las impurezas y ese tipo de cosas. Este hombre, entonces, lo que nos está indicando es que la fe nuestra está siendo probada, está siendo exigida para ver si no se parte, si no se quiebra, si el creyente, si la confianza que nosotros tenemos en ese Dios que declaramos con nuestra boca, es una fe real o es una fe que simplemente es una cuestión de palabras nada más. Así que cuando Dios nos está poniendo a prueba es para ver entonces qué tan sincera y tan fuerte es nuestra posición delante del Señor. Y si ve que esa fe no está correcta, nos mete en la prueba, nos mete en el fuego para templarla. Si tú eres una persona de poca fe y le decimos, Señor, aumenta mi fe, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a hacer, pero nos mete de cabeza en el fuelle, nos mete en el fuego, porque es allí donde Él va quemando todo lo que, esas muletas de madera que en las falsas en las que nos apoyamos, las quema para que aprendamos a depender de Dios mismo. Fíjense en primera de Pedro, un ratito, dejen ahí Santiago que ya volvemos. Me siguen, ¿no? Si alguno tiene una pregunta respecto al tema, ¿no? Si hay algo que no entienden, me paran, por favor. No estaría mal que puedan sacarse alguna duda. Capítulo 1, verso 3, en adelante dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el poder de Dios, por supuesto, y Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Déjenme hacer un paréntesis, noten ustedes acá, ¿a dónde va a parar el libre albedrío? Dice allí, nos llamó, no porque somos tan buenos o porque lo elegimos a Él. Dice que nos llamó a nosotros por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a ver, ¿dónde estamos acá? Estoy leyendo segunda de Pedro. Oigan, y ustedes, nadie me dijo nada, ¿Están despiertos? Nadie me paró, Pastor, ¿qué pasaje dijo usted? Jeez, my goodness. Qué barbaridad, Verso 3 de primera de Pedro. Yo creo que me estoy haciendo un poco viejo. Primera de Pedro, capítulo
1, versículo 3 a 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahora sí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tomen nota que más o menos Pedro, como yo lo veo, es que está diciendo las mismas cosas que dice Santiago, pero de otra forma. Pero apunta lo mismo, ¿eh? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, miren cómo apunta hacia adelante, ¿no? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora escuchen esto. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Se acuerdan que Santiago dice que nos gocemos? Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y entonces este hombre, al igual que Santiago, va a mirar esas aflicciones desde una perspectiva diferente a como la vemos nosotros. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué tal, eh? Tremendas palabras las que dice este gran hombre de Dios. Yo decía ayer que era un pedazo de bruto, Pedro, era pedazo de bruto cuando no era creyente y cuando recién empezó, pero después llegó a ser ya dejó de ser un pedazo de bruto, fue un pedazo de apóstol, pedazo de hombre de Dios, y acá tenemos la evidencia de eso, ¿no? Entonces, fíjense, rápidamente hay varias cositas que me llaman la atención. Noten que Pedro dice que el oro se prueba con fuego, y de la misma manera el cristiano se prueba en el fuego de la prueba. No te quejes cuando estás pasando por problemas. Dios está templando tu fe. No estoy tratando de ser simplista, yo sé que yo también paso por pruebas, hemos pasado por pruebas y vamos a pasar por más pruebas. La vida es una vida de pruebas. Pero quiero que nosotros aprendamos a mirar las cosas con el Señor de una forma distinta. No te deprimas, no te desanimes. Dios está contigo. Entonces, cuando encares pruebas, si a lo mejor estás en pruebas ahora, o si te vas ahora a casa y vas a encarar pruebas, no te desanimes. Dios está allí, confía en Él. Y si Dios te está permitiendo pasar por esas pruebas, recuerda que Dios está templando tu fe. Y fíjate que dice este hombre, número 1, que lo hace por medio de las aflicciones. Verso 6, dice, en diversas pruebas. 2, atención con esto, verso 7, es para alabanza de Cristo. Noten que dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cuidado con esto, ¿eh? Hay muchos que predican, que vamos a ser alabados y aplaudidos porque, qué hijos, ha sido fuerte. Y se aplica cuando Jesús dijo aquellas palabras, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No, está totalmente fuera de contexto. Cuando Jesús dijo esas palabras, si ustedes observan, es acerca de los dones o de los talentos. Si nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, cuando Dios nos da ciertas cosas para hacer, Dios dirá, hiciste lo que tenías que hacer, buen siervo. En este caso no tiene nada que ver los talentos. Acá el contexto son las pruebas. Y entonces no es para que nos alaben a nosotros por haber sido un hombre de fe templada, sino para que alabemos al Señor, que es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros estemos y digamos, Señor, tenías razón, tú cumpliste lo que me habías dicho, que ibas a ayudarme en medio de las pruebas, que ibas a templar mi fe en medio de las pruebas. Y entonces lo que vamos a hacer todos es exaltar y glorificar el nombre de Cristo, porque realmente al estar en su presencia va a ser la evidencia más hermosa de que Él estuvo con nosotros. De lo contrario no estaríamos en su presencia. Tenemos que dejar en la teología contemporánea de ver al hombre y tenemos que empezar, o centrar al hombre en la teología,
descentralizar al hombre y centrar a Cristo, devolverle a Cristo la gloria que le corresponde. Dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso le vamos a glorificar. Número 3, manifestando confianza. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Qué quiere decir? Es un poco lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la convicción y la certeza de lo que veis, de lo que esperamos. Cosas que no palpamos. Confianza, eso es lo que quiere decir. Nosotros confiamos, por eso es que dice allí que nosotros amamos sin haberle visto. ¿Cómo es eso de que amamos a alguien que no hemos visto? Lo amamos, confiamos en él, dedicamos toda nuestra pasión, nuestras emociones, en quien creyendo, aunque ahora no le veis. ¿Se dan cuenta? Confianza. Y número 4, verso 9, mirando el gol dice allí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Apunta hacia el futuro. Así que entonces, notamos que este hombre nos está hablando que Santiago, volviendo otra vez a Santiago, ¿no? En el capítulo 1, versículo 3, nos está indicando que nuestra fe tiene que ser entonces una fe templada, una fe probada, una fe afirmada. No te desanimes. Dios está trabajando con tu vida y la mía a través de las pruebas, porque Dios quiere que mañana tenga más fe que la que tienes hoy, más confianza en ese Dios. Yo admiro el capítulo 11 de Hebreos. Muchas veces han dicho que el libro de Hebreos, capítulo 11, es la galería de los campeones de la fe. No sé si han escuchado eso, ¿no? Los campeones de la fe. Y yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos, primero y principal, que no está tratando otra vez de exaltar a los hombres de Dios, desde el principio hasta el fin. Toda la tesis del libro de Hebreo es la excelencia, la supremacía de Cristo. Y si de repente rompemos el patrón de todo el libro de Hebreos para exaltar a los campeones de la fe, estamos perdiendo de vista la hermenéutica, ¿no es cierto?, la interpretación de la Biblia. El escritor de Hebreo de principio a fin exalta la supremacía de Cristo. Y entonces la pregunta es, pero entonces, ¿quién es el campeón de la fe en el capítulo 11? ¿Son los hombres o alguien más? Es Dios. Hebreos 11 lo que nos habla es de aquellos hombres que confiaron en Dios con fe. Pero el objetivo final, si ustedes observan en el capítulo 12, no son los hombres de la fe, sino el Dios de la fe. Por eso dice que nosotros, teniendo esta gran nube de testigos, pongamos nuestros ojos no en los campeones, los hombres, sino en el campeón, que es el que otorga la fe, que es Cristo Jesús. Ahí es donde apunta el escritor de Hebreos. Entonces, ¿quién es el campeón único de la fe? Es Dios que la otorga. Es Dios el que está presente en medio de las dificultades. Estas fueran personas que, si nos dejaron ejemplos, ejemplo de macrotumía, que es, ¿qué quiere decir esa palabra? Longanimidad, paciencia, confianza en Dios en medio de las adversidades. Allí estuvo Dios presente. Se sostenía, dice Moisés, ¿se acuerdan? Como mirando al invisible. Un hombre que creyó en Dios, Abraham también. No lo palparon, no lo vieron con sus ojos a Dios porque no puede, ese espíritu no puede ser visto, pero sin embargo allí estuvo presente y aprendieron a confiar incondicionalmente en ese Dios. Entonces el campeón del capítulo 11 es Dios, no los hombres. Los hombres nos dejaron el ejemplo para que confiemos en ese mismo Dios que sigue siendo y será por siempre jamás el campeón de la fe en la persona de el Señor Jesucristo. Confía en Dios. Dios te está templando. Número 2, tiene que ser una fe no discriminatoria. Una fe templada no discrimina. El creyente que hace discriminación es un fe cuya fe no está templada todavía, está floja, se rompe fácil. Y muchos de los creyentes en la dispersión estaban claudicando, estaban traicionando la fe que les había mostrado el Señor. En otras palabras, verso 1,
Una fe, verso 1 del capítulo 2 me refiero, ¿no es cierto? Es donde está el corazón del asunto. Es una fe que confía en Dios y no en las personas que de este mundo me pueden dar una mano. En este caso, en el contexto, personas potentadas. Dice que vuestra fe sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y acá está el cuadro, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate allá, cochino, anda en pie, ni te sientes tampoco, y siéntate aquí bajo mi estrado. Fíjense en la actitud despectiva de esta persona hacia el pobre infeliz, ¿no es cierto?, al pobre. Dice, ¿no hacéis distinción entre vuestros miembros, vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado, que fue invocado, bien digo, sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tremendas palabras, las que nos dice Santiago. Práctico, no necesita darle mucha vuelta al texto. Yo creo que más claro, échenle en agua, ¿no? Allí está clarísimo a dónde quiere apuntar este señor. Desgraciadamente, como dije al principio, este es un problema común en la iglesia, no solamente del primer siglo, pero aún en la iglesia contemporánea. Yo pienso que la euforia que hay en la actualidad de comprar ropas de marca o artículos de etiqueta, y no me malentiendan, no estoy diciendo que no se compre una ropa de marca si la están vendiendo regalada. Tenemos que ser buenos mayordomos, sean piolas. Si me están vendiendo una camiseta que le hago 2 lavadas en el lavarropa y se desintegra, y por el mismo precio me compro una ropa que tiene la etiqueta y buena tela y me va a durar 1 año, o 2, o 3, bueno, mi querido, sumen 2 más 2. Hay que comprar la ropa de marca. Pero eso es diferente. El asunto es cuando nosotros compramos la etiqueta y la ponemos bien grande aquí adelante para decir, che, mirá, Polo, o qué sé yo, las marcas que hay ahora, ¿no? Yo digo, there you go. ¿Cómo es? Ralph, ese. Mi amigo Ralph. Es el mismo Polo. ¿Qué sé yo? ¿Te das cuenta? O personas que se compran el Mercedes-Benz. No sé si todavía siguen la top of the line, pero vienen a la iglesia en Mercedes-Benz. Y entonces le decimos a todos, vengan, que tengo auto nuevo. ¿Y qué auto te compraste? Mercedes. Estoy enamorado de Mercedes. Y vamos manejando, bajamos la ventanilla y saludamos a todo el mundo, para que el mundo nos vea de que manejamos un Mercedes. No estoy diciendo que no te compres un Mercedes, a ver si nos contextualizamos. Cuando queremos hacer fanfarronada, a veces hay personas que comen salteado para comprar cosas caras. Hay personas que no pueden dar ofrenda y sostener la labor misionera, porque se gastan toda la plata en tonterías. Y eso, otra vez, es común en la iglesia de hoy. Hoy tenemos este fenómeno del evangelio de la prosperidad y hay gente que se gasta todo un arsenal de dinero para mostrar cómo Dios me ha bendecido. Yo he conocido personas que me han dicho que le han entregado toda la plata al obispo, o al apóstol, o al predicador, o al pastor, qué sé yo, las ofrendas. El hombre lleva a sus hijos al colegio privado y la gente come salteada. Sé de un caso en particular que la señora, para ir a la iglesia y dar todo lo que tenía, compraba salchichas, o, ¿cómo se llaman?, los hot dogs. Y hay algunos que vienen precocidos. Y cuando iba para la iglesia le daba de comer salchichas sin cocinar, precocidas a los hijos, iban al culto, daba toda la plata. Y algunos inclusive decían que no pagaban la renta, porque el pastor le había dicho, usted tiene que ejercitar la fe, tiene que poner toda la plata, pero tengo que pagar la renta. No, usted ponga toda la plata y confíe en Dios. Y yo le decía a la persona, usted le está robando al dueño de la propiedad.
le están enseñando a robar. Porque si usted tiene un contrato, usted tiene que cumplir con su compromiso, porque ese hombre no está llevando el plato de comida a la casa porque usted no le pagó la renta. ¿Se dan cuenta? A veces pensamos de que al hombre está forrado en plata porque es dueño del edificio. Sí, no me hagas reír. El hombre será dueño del edificio, pero vive de la renta. Si tú no pagas la renta, ese hombre no come. Tiene que pagar los impuestos. Tiene que mandar a sus hijos al colegio. Así que cuando nosotros no pagamos nuestros compromisos, ese hombre pasa las 1001. Sí, está bien, tiene el edificio, pero no se va a comer los ladrillos. Así que estamos totalmente mal orientados. Nosotros, hermanos queridos, vivimos una vida de fantasía en la actualidad. En las propagandas notamos que se nos dicen que si queremos ser alguien en la sociedad, tenemos que tener los productos que están de oferta. ¿Y qué hace la iglesia de hoy? No me importa lo que hace el mundo. Pero cuando nosotros vamos y caemos en la trampa, y en lugar de confiar en Dios, comenzamos en confiar en las cosas que ofrece el mundo y la sociedad, hemos desplazado la fe. Y estamos haciendo entonces un desbarajuste con nuestras vidas. Eso es lo que estaba pasando acá. Cristianos que se codeaban con los ricos, no eran ellos ricos, sino que querían aparentar ser de un nivel social que no les correspondía, y despreciaban a aquellos que eran pobres en la congregación. Verso 3 dice, miráis con agrado. La pregunta es, ¿por qué miran con agrado? Bueno, miran con agrado al rico porque ellos saben que si se acercan a este hombre pueden sacar provecho. Volvemos al tema de la cuña. Si yo me mezclo con el político, el médico, qué sé yo, el potentado, y bueno, por ahí me puede conseguir un trabajito, tirarme unos pesos, invitarme a comer gratis, llevarme de vacaciones con él, o qué sé yo. ¿El pobre? No, ¿qué voy a sacarle al pobre? Al contrario, voy a tener que darle al pobre porque el tipo no tiene donde caerse muerto. ¿Qué le voy a sacar al pobre? No le puedo sacar nada. Más bien él me va a sacar a mí. Entonces decimos, no, a este lo cepillamos, no nos relacionamos con él. Por eso dice este hombre, ustedes miran con agrado la persona equivocada. ¿Se dan cuenta? Cuando se trata de ungir a David en el Antiguo Testamento, es una historia fascinante esta, ¿no? ¿Se acuerdan que primero Saúl fue el primer rey de la monarquía? Y Saúl patinó. Y patinó gravemente el Señor. Y el pueblo, claro, se enloqueció. Ellos tenían su rey, que ¿saben quién era el rey de Israel? Antes de Saúl. ¿Quién fue el rey de Israel? Antes de Saúl. Hubo un rey. Dios. Dios. Sí, antes de la monarquía había una teocracia. Siempre fue una teocracia, ¿no? Después desplazada con otras ideas de lo que es la teocracia, pero siempre Dios fue rey y sigue siendo rey y seguirá siendo eternamente. Siempre fue, es y será rey. Pero el pueblo agarró para el lado de los tomates. Y en lugar de mirar a su rey, empezaron a mirar a los hombres, el mundo, y dicen, nosotros queremos un rey, pero como lo interpreta el mundo, queremos un rey como los otros pueblos. No le gustó ni medio a Dios, Samuel tampoco, un hombre muy consagrado, y entonces Dios dice, deja, Samuel, vamos a enseñarle una lección a esta gente, entonces déjalo que se escojan el rey. ¿Se acuerdan más o menos la historia, no? No estoy viendo los pasajes, nos va a sacar de contexto. Bueno, Samuel de mala gana fue y hizo lo que Dios le dijo que haga. Ungieron a Saúl. A todo esto, cuando el pueblo eligió, encima, eligieron a un tipazo. Ellos miraron y en lugar de mirar las cualidades de un hombre que realmente esté enamorado de Dios, fueron a buscar un pedazo de un titán, ¿no? Dice que Saúl en el pueblo era el más alto de todos los hombres, pasaba una cabeza, creo, arriba de todos los demás. Dijeron, pero este es Hércules, ¿no es cierto? Este es un fenómeno, ese es el hombre que... Este rey los casca a todos. Este empieza a dar pateadura a cualquiera que se levante con nosotros. Este es nuestro guardaespaldas. Y eligieron a Saúl y metieron la pata hasta el cuadril, porque ese Saúl hizo las 1001, le sacó la savia al pueblo, se llevó a los hijos para hacer servicio militar y encima, en cuanto a las cosas de Dios, fue una calamidad andante. Llegó el momento que había que reemplazar a Saúl, no servía. Y Dios lo manda
a la casa de David, que todavía es un pichón. Y Samuel, cuidado, un poco influenciado también ya por las costumbres de la sociedad, iba buscando al hombre. Y entonces cuando llega, Dios lo tiene que orientar un poco a Samuel. Y entonces, yo no sé, me hubiese gustado estar ahí, ¿no? Cuando apareció David, este muchacho. No era un pobre gato, ¿eh? El muchacho era fuerte, luchaba con los animales, defendía las ovejas del papá, así que no tampoco era un flauchín que no se podía defender. Pero comparado con Saúl, primero que es un chico, que se está formando. Y es un pastor. Un pastor va a ser el rey de Israel. Y en cuanto a medida se refiere, no llegaba a la medida de Saúl. Probablemente Samuel, viéndolo joven, no sé si tenía ojos celestes, algunos dicen que tenía rulos en la cabeza, pastor, a lo mejor apestaba, oloraba a oveja, todo desgreñido porque venía del trabajo. Probablemente Samuel miró y dijo, pero este es el tipo que vamos a poner de rey en Israel, estamos todos locos, estoy orientado bien en esto. Y entonces fíjense, Dios dice que le respondió, dice respondió a Samuel, no dice le dijo. Así que está trabajando con la mente de este hombre y dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira la iglesia hoy? Mira lo de afuera, mira el parecer. Nosotros pensamos que el rico va a vivir para siempre. El rico es quien nos va a salvar de los problemas y las tribulaciones. La cuña. Santiago está diciendo, dice aquí, miran con agrado. Es decir, ellos están mirando lo de afuera. El rico no puede hacer absolutamente nada por mi alma. Él se va al infierno. Y si yo confío en él, me voy yo también al infierno. El rico, como nos muestra el contexto, es un usurpador, es un ladrón, es un estafador. A él no le interesa el bienestar del otro. A él lo que le interesa es la plata. Estoy siguiendo la campaña del GOP en Estados Unidos. No sé si están mirando la que están buscando el candidato republicano en los Estados Unidos. Y tengo que confesar algo, antipatriótico. Esta semana tuvimos el jueves el debate de los candidatos a primer ministro en Canadá y el primer debate de GOP o del Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Cuál debate miré? Yo miré el de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Quería escuchar a Donald Trump. Tenía a mi señora al cuerno con... Ya sé a quién voy a votar para el Canadá, así que no voy a mirar ese debate. Debí de haberlo hecho. No les aconsejo que hagan eso porque nuestra responsabilidad civil es informarnos qué es lo que se cocina en nuestro país. Pero debo confesar, allí tenía la curiosidad de ver cómo se iba a manejar Donald Trump, ¿no es cierto?, un empresario, con estos que ya son expertos en política. Fue interesante, me decepcioné un poco, pero bueno, no importa. A lo que quiero llegar es que Donald Trump se llenaba la boca diciendo, yo amo a todo el mundo. I love everybody. I give money to everybody. Pero resulta que el hombre construyó su imperio sobre los hombros de gente a quienes estafó, mintió, hizo maniobras políticas, económicas, dio plata a los dos partidos políticos, republicanos y demócratas en Estados Unidos, no se para en ningún lugar. Le preguntaron, pero ¿y por qué tú das plata a los demócratas y a los republicanos? Because I make business with them. I make money. ¿Se dan cuenta? Él cabalga los dos caballos, el blanco y el negro. Y entonces, eso nos muestra cómo generalmente los ricos tratan a la gente y los negocios. Y estos creyentes estaban mirando a estas personas, lo de afuera. Santiago quiere que miremos como mira Dios, que miremos lo de adentro de las personas. Verso 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Noten qué interesante, ¿no? Porque en lugar de mirar con agrado lo que Dios hace con los pobres,
están mirando con agrado lo que los ricos hacen con los pobres. Y entonces hacían el desprecio hacia sus personas. ¿Qué se debe hacer entonces? Es la pregunta. Si yo fuese alguien, uno de estos judíos, y recibo la carta de Santiago, le escribiría un email a Santiago y le diría, ok, Santiago, fenómeno, ya entiendo a dónde me quieres llevar con esto. I got it. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, este hombre dice, número 1, tenemos que estar del lado de Dios y creer en lo que Él hace, versículo 5. Recuerda, nosotros en el siglo XXI, ponte del lado de Dios. No te pongas del lado del mundo, de lo que ofrece el mundo, de las cosas externas. Quítate las marcas o las pretensiones, no pretendas ser algo que no eres. ¿Por qué quieres ser o pretender ser un rico? Que si yo entro en un restaurante lujoso la gente diga, uy, entró otro platudo en el restaurante. ¿Por qué buscamos eso? ¿Por qué buscamos que la gente nos mire a nosotros en lugar de mirar al Salvador? Verso 6, no ofender a los no pudientes. Deja de ofender a la otra persona. ¿No te das cuenta que estás ofendiendo a Dios cuando ofendes a un príncipe del cielo? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos discriminación en la iglesia? Pero por favor, eso está mal. No ofendas a la otra persona. Si él no tuvo, a lo mejor Dios está teniendo a esa persona en la pobreza porque está templando su fe, porque Dios está trabajando. Y cuando tú estás despreciando a esa persona, estás despreciando al que está trabajando con esa persona, al alfarero que le está dando forma al barro. Entonces, lo que debemos hacer es justamente lo que dice este hombre. No ofendas a esa persona que no tiene las cosas que tú tienes, o la raza que tú tienes, o la etnia a la cual perteneces, o tu estado cultural, o social, o económico, lo que sea. No lo hagas, eso está mal. Número 3, cumplir la ley del amor. Versículo 8. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno, verso 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Hermano, cuando hacemos estas cosas, estás viviendo en pecado. ¿Se dan cuenta que esto no es un asunto liviano? A veces en la guerra denominacional hacemos discriminación de personas. Yo no me junto con un pentecostal porque, qué sé yo, porque hablan lenguas. Yo no me junto con un bautista porque no tienen el Espíritu Santo. No saltan arriba de los bancos, no aúllan, no gritan, no hablan en lenguas, ¿no es cierto? Entonces yo no me junto con un bautista. ¿Presbiterianos? No, presbiterianos no, porque, y bueno, el sistema de gobierno de ellos es diferente a los bautistas, no me junto con ellos, no me junto con nadie. En otras palabras, lo que hacemos es hacer partidismos dentro de la iglesia. Eso es discriminación denominacional. Y podemos extender la lista en muchas cosas en las que está fallando la iglesia contemporánea, ¿no es cierto? Tenemos que dejar de pecar. Una fe que no hace discriminación de las personas. Y número 3, tiene que ser una fe práctica. Una fe no dogmática. ¿Eso quiere decir que tengo que terminar? A ver si corro entonces con esto. El director acá me está diciendo que tengo que ponerle fin. Noten ustedes rápidamente en los versículos 14 en adelante, a ver si podemos resumir esto así. Verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Ahora, la respuesta, ¿cuál es ahí? Porque es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguno se da cuenta de cuál es? Santiago está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¡No! La respuesta es no. Nos está invitando a reflexionar. Él escribe, yo recibí la carta de Santiago, y cuando leo, me está haciendo una pregunta a ese judío en la dispersión, y por extensión a nosotros. La pregunta que me hace Santiago, no solamente hace 2000 años atrás, pero hoy, me sigue diciendo, ¿de qué aprovecha si alguno, si tú, por ejemplo, tú, Edgardo, dices que tienes fe, y no tienes obras, ¿te podrá esa fe salvar? Y la respuesta a la que me está obligando a llegar es a un, no, Santiago, no, ahora entiendo, esa fe no me salva. Luego dice este hombre en el versículo 17, fíjense otra vez, así que también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Y vuelve a decir lo mismo al final, así también verso 26, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe no es un asunto de declaración dogmática. A veces nosotros decimos, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero resulta que tratamos a los creyentes que están pasando por dificultades como la mona. Tenemos personas que el pobre que está siendo abusado por el rico, nosotros acá somos supuestamente amantes del Señor y tenemos una persona que la vemos que está sufriendo y en lugar de simpatizar y de identificarme con este pobre, me voy con aquel que lo está maltratando al pobre. Pero eso es una cosa de locos. Entonces este hombre está diciendo, mi querido, a ver, ¿dónde está tu fe, tu praxis cristiana? Lo que tienes que hacer es no decir que tienes fe, sino vivir la fe que estás confesando. Tiene que ser una fe práctica. Por eso en el contexto, no lo podemos ver ahora, pero dice, si ves a tu hermano desnudo, pero le dices, ve en paz. En otras palabras, esa es una palabra que se decía en aquel entonces como decir, hoy que Dios te ayude, ¿no? Era muy común eso de decirle a la persona, ve en paz, shalom. Sin duda que sabían, podrían recitar de memoria, ¿no es cierto? Algunos, bueno, todavía es temprano en esto, a Romanos diciendo 5:1, Pablo decía, justificados por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo podrían decir de memoria. Así que le decían a estas personas, ve con la paz que predican los apóstoles. Pero Santiago dice, esa fe no te sirve absolutamente para nada. No, momento, Santiago, pero, a ver, yo creo en Dios. Y este hombre dice, ¿tú crees que Dios es uno? Verso 19, está bien. Amén. Pero recuerda, dice que también los demonios creen. Y no solamente creen, pero tiemblan. Así que lo que está tratando de indicarles es que el hecho de que nosotros digamos yo creo en Dios no garantiza absolutamente nada. Lo que garantiza el asunto es que nuestras acciones van a empardar la realidad de que nacimos de nuevo, que somos un hijo de Dios y que caminamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que está haciendo en nuestras vidas. Y entonces plantea el hermoso ejemplo de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo en el contexto, después en el cuarto léalo tranquilo. Dios le dijo, dame a tu hijo, y Abraham no se puso a cavilar y a discutir con Dios, fue y entregó a su hijo, porque dice, fíjense ustedes qué interesante, verso 23, dice que se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo fe. Pero la fe a la que apunta Santiago es la fe que se demostró con la acción de entregar a su hijo para ser sacrificado. Es decir, un hombre que tuvo una fe práctica, una fe que actuó, no la fe que dice, sí, yo creo, pero resulta que cuando Dios quiere templar o probar esa fe, salimos disparando. Santiago dice, esa fe, mi querido, esa fe no te salva, porque tú no estás confiando en la salvación que Dios ofrece, tú estás confiando en las cosas de afuera, lo externo. Y esa persona que tiene esa fe superficial, esa fe externa, no puede ejercitar la paciencia que Santiago espera hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, cuidado con esto. Nosotros tenemos que mirar hoy cómo estamos tratándonos unos a otros y no hacer distinción entre los creyentes. Y por otro lado, asegurarnos que cuando pasamos por la prueba, entendamos que Dios está templando nuestra fe y que además tenemos que practicar la fe que decimos que nosotros estamos practicando. Así que, y por supuesto, para terminar, si tú por casualidad eres uno que está sufriendo la discriminación, las pruebas, o cosas por el estilo, vas sin ropa, las iglesias no te responden, déjame decirte, Dios sí te responde. Noten bien que, aunque estas personas estaban sufriendo, lo que dice Santiago es, Dios eligió a estas personas para salvación. Y probablemente ande sin zapatos en este mundo. Puede ser. Jesús anduvo así. Pero el Señor tiene preparada la mansión para ti. El rico que ahora tiene zapatos caros, o los cristianos de clase media que se dan el paripé de que son potentados, un día se las van a ver negras. Mientras tú vas a estar gozándote en deleites en el cielo, estos van a morder el polvo,
porque el tiempo se les está acabando. Sé paciente, aguanta un poquito más hasta la venida del Señor. Mientras tanto, Dios está trabajando en tu vida, está templando tu fe para que confíes cada vez más en Dios, en su presencia y en su asistencia, formando tu carácter. Ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros. Gracias, pastor, por esta preciosa exhortación.